Hola, hola, bienvenidos a Vive al Máximo. Este es un espacio para crecer, aprender y encontrar propósito en medio de lo cotidiano. Yo soy Mauren Rengifo y me alegra mucho acompañarlos en este episodio. Hoy me acompaña alguien a quien admiro profundamente, Nicolás Salinas, y sin duda nos va a compartir su visión crítica, personal, pero muy auténtica sobre el tema que tenemos preparado el día de hoy. Nicolás, Hola, bienvenido. Lore. ¿Cómo Qué estás? bueno, muy bien. Estoy contento de estar acá. Qué bueno. Nosotros también estamos contentos de que hoy estés aquí acompañándonos. Cuéntanos un poco sobre ti, para que nuestra audiencia te conozca un poco. A ver, Maureen, soy una persona muy normal, muy común y corriente, aunque como muchos, hace años tomé la decisión de ayudar a otras personas, ¿sí? De dedicar mi vida al servicio de otros. Bueno, esto tiene muchas razones, pero principalmente mi origen, ¿sí? Soy colombiano. Nací en las montañas de Colombia, al interior del país, Wow. en lugares muy hermosos y campesino. Mi familia era del campo y así que crecimos en medio del campo y disfrutando de verdad de una familia de 9 hermanos. Wow. A mi padre le encantaban los hijos, los niños y la verdad es que esto nos sirvió demasiado a nosotros, precisamente más adelante cuando fui creciendo y dándome cuenta de lo que vive el mundo realmente, de la crisis que hay, empezando por la misma familia donde estamos. Ahora, soy un hombre también casado, llevo más de 35 años de matrimonio y vivo con una mujer maravillosa. Mi esposa comparte conmigo los mismos ideales, los mismos sueños, y eso es muy importante. Creo que am, es una de las motivaciones más grandes que tengo en mi vida. Y además de esto, he podido conocer muchísima gente, viajar, y esto puedo decir que me ha dejado grandes enseñanzas y cosas para compartir. Qué bueno, de verdad que ese es el mayor objetivo, el poder compartir con todos tus experiencias y además hablar un poco sobre esos temas contradictorios que a veces no encontramos respuestas. Muchas gracias por esa introducción. Sé que todos hemos podido hacernos una idea sobre ti. Y bueno, para entrar en materia, hoy vamos a hablar y hacernos una pregunta muy interesante y es ¿qué significa realmente vivir al máximo? Es un tema que abre la puerta a muchas perspectivas, puntos de vista, reflexiones, así que queremos que este episodio sea una conversación entre amigos, honesta, profunda, pero también muy práctica. Listo, entonces quisiera preguntarte, Nicolás, ¿para ti qué significa vivir al máximo? Vivir al máximo. Bueno, yo creo que sí, como tú misma lo dices, no es sencillo, ¿verdad? Porque puede ser muy subjetivo, ¿sí? A ver, no quisiera ser tan subjetivo de lo que yo pienso. Creo que tenemos que entender realmente en- sobre lo que es la vida. Y creo que una de las cosas más importantes, ya que me preguntas así, es si realmente estamos vivos, ¿sí? Porque para vivir al máximo, ah, esto me muestra que no es un solo plano. Por lo regular, la gente hoy en día se preocupa más por el día a día, ¿sí? El vivir hoy. Y le dicen a uno como si fuera lo máximo, el vivir hoy. Pero la vida no la podemos tomando, aunque sabemos ser conscientes, debemos ser conscientes de que es día a día, ¿sí? Tenemos que tener, para vivir al máximo, una perspectiva a largo tiempo, ¿sí? Realmente, ¿cuál es la expectativa de mi vida a largo tiempo? Lo veo así, de esa manera. Y pues para eso, y queremos empezar, sería, si estoy vivo, realmente estamos vivos. A veces, créeme que hay gente que cree estar viva, pero no, no sé, pregúntame tú. ¿Tienes una frase así específica antes de que continuemos, una frase que tú Bueno, digas, Bueno, he escuchado muchas cosas. De hecho,
una de las cosas por las cuales estoy aquí fue un desafío que recibí siendo muy joven, aún siendo un adolescente, que me motivó a vivir. Porque cuando uno vive, sí, en el mundo en que estamos y se enfrenta a situaciones, como seguramente mucha gente hoy en día, situaciones familiares. Recuerdo que muy joven a mí me impactó demasiado para mi vida y mi futuro em, el hecho de que mis padres se iban a separar. Y entonces empecé a vivir, a como no querer vivir, ¿sí? A pesar de no ser joven. A no querer No vivir. querer vivir, exacto. Wow. O sea, perdí la expectativa de la motivación para vivir, ¿sí? Eh, por eso creo que lo más importante es que nosotros nos demos cuenta que estamos vivos, ¿sí? Y que la vida es una oportunidad que uno puede echar a perder, ¿sí? Hay frases muy importantes con relación a eso, ¿sí? Em, Hay una frase muy poética, no sé, no tiene un autor definido, dice, porque no son vivos perdón, no, no es así. Es, Tranquilo. no son muertos los que en paz descansan en la tumba fría. Son muertos aquellos que teniendo el alma muerta caminan todavía. Dicen Wow. que esa frase es de Gabriela Mistral, de Darío, de Becker, no importa de qué poeta sea, pero habla de que hay gente que cree que está viva, pero en realidad está muerta, por dentro está muerta. Y en gran medida, aunque nazcamos vivos o vengamos a este mundo vivos, podemos en algún momento estar muertos, ¿sí? No realmente disfrutar realmente de lo que es la vida, ¿sí? Entonces, pues, ahí está, o sea, esto es para mirarlo mucho más profundo. Es una frase, esa frase que tú me dices es una frase que tiene connotaciones muy grandes, ¿sí? A ver, otra cosa muy importante, yo les digo, ¿qué fue lo que a mí me cambió el rumbo de mi historia, de la historia de mi vida? Fue una frase de Jesús, una frase que para mí es el personaje que más admiro en en toda mi vida. Sí, yo siendo muy joven escuché una frase, estando pasando por una crisis en mi adolescencia, que dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, no es simplemente vivir, es vivir la vida abundantemente, ¿sí? Es disfrutar la vida, es comprender aún para qué vivimos, ¿sí? Y pues esto precisamente fue como el comienzo. Eso a mí me hizo reaccionar, me hizo pensar, me hizo darme cuenta aún que a pesar de que yo era tan joven y creía estar vivo, no, y quizá eso es precisamente lo que a veces la gente vive. Pero entonces, Nicolás, dándole como un rumbo a esta conversación con base en lo que me acabas de decir y las experiencias que has tenido, ¿crees que muchas veces el ser humano necesita una pérdida o una sacudida para despertar y empezar a vivir de verdad? ¿Empezar a vivir al máximo? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y para aquellos que no creen que existe un creador, un diseñador de todo cuanto hay y que de alguna manera está atrás de nosotros. Iba a decir controla, no, no nos controla, está mirando cómo vivimos. Eh, Él está muy interesado en que nosotros nos demos cuenta que estamos vivos, ¿sí? Que estamos vivos y que la vida es una oportunidad que puede perderse, que podemos llegar a a ver, ¿cómo se dice? Se me está olvidando la palabra, que podemos llegar a desperdiciar. Aprendí también, por ejemplo, que la vida nuestra, siendo un capital, por decirlo así, siendo una posesión, mi vida, yo tengo que pensar qué hacer con ella, qué estoy haciendo con ella, porque una de las cosas por las cuales la gente no quiere vivir es porque pierde de vista objetivos en la vida, algo por qué vivir, ¿sí?
Es muy importante para vivir saber por qué y para qué vivo. Si hay alguna razón lo suficientemente grande para que yo valore y quiera seguir viviendo. Los seres humanos somos así. Em, de tal manera que cuando yo descubro primeramente ese plan, ese objetivo en mi vida, entonces debo inmediatamente pensar qué hacer con ella, con ese capital de vida que tengo. ¿Debo gastarlo simplemente? ¿Debo despilfarrarlo? Porque si hablamos de un capital, yo puedo hacer tres cosas con él. O gastarlo simplemente, o despilfarrarlo, O ¿sí? invertirlo. O invertirlo. Exacto, sí. Y a mí me pareció bonito invertirlo, ¿sí? Ok. Porque creo que es precisamente lo que nos hace trascender más allá de nuestra misma existencia, ¿sí? Y estoy hablando de las próximas generaciones, porque los seres humanos nos diferenciamos del resto de la humanidad en que podemos razonar y pensar en el futuro, ¿sí? Y aún pensar en el pasado, no solamente por instinto. Y bueno, somos seres especiales. O sea que, de acuerdo a lo que estás diciendo y yo aquí interiorizando un poco, podríamos evitar llegar a ese punto de la pérdida, a ese punto de la crisis, para empezar a vivir al máximo, ¿verdad? Podríamos evitar ese punto de estar ahí en el hoyo, en lo oscuro, para tomar la decisión. No, yo no creo porque los seres humanos no somos así. Mira, los seres humanos necesitamos para valorar lo dulce, tenemos que probar lo amargo. Ok. Mire, eso es algo muy especial, ¿sí? Una de las cosas que más disfrutamos los seres humanos dentro de muchas cosas es el alimento, la comida, la bebida, ¿sí? Y, y la verdad es que todo tiene que ver con eso, de saborear, ¿sí? Y entonces si yo no me doy cuenta de qué es no tener, no puedo valorar el tener. Y si yo nunca he tenido la oportunidad de disfrutar la pérdida, la falta, pues no conozco realmente, o bueno, no valoro realmente lo que tengo. No sé si me di a entender o lo dije al revés, pero Como quien dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, algo así. bueno, eso es lo que he querido decir, Ok. ¿sí? Entonces, a veces la vida nos permite situaciones tan fuertes que, ¿qué? Que me llevan a hacer la diferencia entre una cosa y otra y a apegarnos. ¿Crees que hay una única forma de vivir al máximo o cada persona la define según su historia, según sus valores, según su crianza? Bueno, primero habría que definir qué es vivir al máximo, Ok, sí, ¿sí? sí. Vivir al máximo. Yo creo que vivir al máximo tiene que ver con algo muy personal y es qué disfruto, qué estoy disfrutando de mi vida para decir que yo vivo al máximo. Los seres humanos somos tan complejos que para la gente que no tiene muchos recursos, vivir al máximo es, por ejemplo, tener alimento, ¿sí? Eso puede ser parte del vivir al máximo. Y para la mayoría de la gente que tiene suficientes recursos, eso sería algo cotidiano, aunque en eso la mayoría de los seres humanos pues coincidiremos, incluyéndome a mí como hombre, que nos encanta la comida, ¿sí? Pero como te digo, en lo que me preguntas, el realmente vivir al máximo tiene que ver con que yo esté experimentando el verdadero potencial para el cual estoy aquí en la tierra. Yo creo que eso es vida al máximo, que yo crea que mi vida está dejando no solamente un rastro sobre la tierra, sino algo para las próximas generaciones. Yo creo que cuando uno hace eso, puede decir que está viviendo al máximo, o cuando está tratando eso, puede decir que está viviendo al máximo. Claro, encuentra un legado, encuentra un propósito en su vida. Ahí Ujú. podríamos decir que ya empezamos a vivir al máximo. Sí, yo creo que sí. Y una cosa muy importante es disfrutar esa vida, ¿sí? Disfrutar, ¿sí? Eso también tiene connotaciones diferentes en las personas, pero creo que en general entendemos todos que es disfrutar al máximo.
Bueno, entonces, para darle continuidad a lo que hemos venido hablando, que realmente ha sido todo muy interesante, yo te quiero hacer otra pregunta. Sí. ¿Crees que hay una única forma de vivir al máximo o cada persona lo define de acuerdo a su historia, a sus valores, a su crianza? Sí, yo creo, los seres humanos somos muy especiales. Yo creo que alguien puede tomarlo muy subjetivamente y decir que vivir al máximo es de X o de Y manera en persona, ¿sí? Pero igual también ese vivir al máximo puede estarlo determinando como lo preguntas allí. O sea, con muchas otras, digamos que motivaciones, ¿sí? Con muchos otros propósitos, o planes o experiencias que haya tenido en la vida. Eh, pues la vida en general nos muestra muchas oportunidades. Ahora, vivir al máximo, pues tiene que ver con disfrutar plenamente de lo que nosotros hacemos. Y esto tiene que ver mucho con tener un objetivo en la vida. Creo que si nosotros podemos definir lo que es vivir al máximo, es disfrutar de nuestra vida, pero para disfrutar de nuestra vida, nosotros tenemos que pensar que la vida no es solamente el vivir día a día, ¿sí? Hoy en día se habla mucho de eso, de que yo tengo que vivir diariamente el día a día y que lo importante es el día de hoy. Bueno, eso es importante, pero para yo disfrutar el día de hoy, yo estoy convencido personalmente que hay que tener un plan a largo plazo también, un objetivo, una meta, un ideal, una causa para vivir. Los seres humanos necesitamos tener un, un objetivo claro hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Entonces, pues, y alrededor de todo eso, bien, lo que realmente nosotros disfrutamos hacer es muy importante para vivir al máximo. Alguien decía que, hay una frase que dice que si yo disfruto mi trabajo y soy feliz en mi trabajo, yo no trabajo, porque ese Ok. trabajo se convierte en parte de el vivir, el disfrutar la vida, ¿sí? Entonces, pues, todo es así, creo. Bueno, entonces, como dando la conclusión a esta pregunta, podríamos decir, Nicolás, que no hay una única forma de vivir la vida al máximo. No. Todos podemos definirla. Miles de personas hoy están escuchando este podcast o lo están viendo y cada uno va a tener una definición de qué es vivir al máximo. Sí, así es. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener su propia historia, ¿sí? Y sus propias metas. De hecho, el poder compartir eso con otra persona también nos hace muy felices, porque los seres humanos no fuimos diseñados para disfrutar la vida al máximo solos, que esa es una tendencia muy de nuestra naturaleza, de ser egocéntricos, de creer que primero debo ser yo, ¿sí? De creer que primero debo mirarme hacia adentro. Y yo creo que es importante que yo esté a gusto conmigo mismo, pero necesitamos estar a gusto también con otros que nos rodean, aún así piensen diferente a nosotros. Creo que eso es parte de vivir al máximo. Y bueno, eso sería otra pregunta y otro episodio más, hablar de qué otras cosas podrían acompañar eso de vivir al máximo. Pero bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este primer episodio de Vive al Máximo, el espacio donde vamos a crecer, aprender y encontrar un propósito en medio de lo cotidiano. Muchas gracias a todos. Gracias a ti y a todos ustedes.